Bienvenidos hoy domingo al culto de adoración a la iglesia, a la voz del Espíritu Santo. A veces uno se siente un poco extraño porque no ve la congregación, pero sabemos que usted está sintonizado y usted es esa congregación, usted es esa iglesia que va a recibir la palabra de Dios, no solamente para que sea edificado, sanado, libertado y reconciliado, sino para que tome autoridad, que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, estamos detenidos en nuestras casas en un momento preciso para llenarnos del poder de Dios. Hay propósito, porque Romanos 8:28 dice claramente que aquellas cosas que ocurren a aquellos que les servimos al Señor han de ser para bien. Aquellos que respondemos al propósito por el cual hemos sido llamados. Así que todo ha de ser para bien aquellos que respondemos a ese propósito. Si tú estás sintonizado aquí es porque tú estás respondiendo a ese propósito y hoy Dios va a bendecir tu vida para que tú puedas bendecir con el conocimiento que vas a adquirir y te puedas cimentar sobre la roca que es Cristo Jesús para que puedas llevar esa palabra a mucho pueblo. Por causa tuya, los tuyos y a quien tú le hables serán bendecidos. Bienvenido y no se despegue porque lo mejor apenas comienza en estos momentos. Gracias por estar sintonizado. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra porque estamos vivos, porque estamos llenos del gozo del Rey, del amor que solo Él sabe dar. Amén. Gracias, Señor. Ven, es hora de tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. La majestad de Dios, ven. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Es hora de adorar. Él es Rey. Gracias, Señor. Continuamos adorándote, exaltándote y dando gloria. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te amamos, Señor. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Mis pies en una roca Él afirmó. No me moverá. Del Señor diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A nadie deseo más que a ti, Jesús. Alegría me das. Del Señor diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción y libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de mi escudo eres, fuerza, mi porción y
ayuda en tiempos de necesidad. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenido. Qué bueno que todavía están sintonizados aquí. Sabes que en esta mañana vamos a estar hablando una predicación que va a tenor con todas las circunstancias para que podamos cada vez ser fortalecidos y parados firmes en la roca que es Cristo. Nuestra fuerza es la fe en Cristo, es el título de esta predicación. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de fe en qué. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la cruz del Calvario, y eso lo entendemos claramente. Y lo que Jesús hizo por nosotros, que sin duda lo pudo hacer en favor de nosotros, porque no quitó su mirada. Cristo nunca quitó la mirada de su Padre, hasta llegar a vivir el poder de la resurrección en favor nuestro. Y Él lo hizo y venció, como también tú y yo venceremos, para que el poder de la resurrección habite en nosotros, porque somos coherederos de la gracia divina de su poder para manifestar su gloria sobre la faz de la tierra. Así que sabemos que Cristo está vivo y el Espíritu de Dios que mora en nosotros está vivo. ¿Para qué? Para que tengamos lo que dice Hebreos 11:1. Dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que cuando tú esperas algo y tú lo desatas con tu boca, hay unas moléculas que son invisibles, pero toman acción dinámica y activa con la potencia de la palabra que tú pronuncias, creyéndolo en ti. Por eso esa certeza de lo que se espera, cuando tú lo pronuncias, porque en tu corazón lo creíste, entonces viene la convicción de lo que no se ve, porque entonces lo pronunciaste con tu boca y creyéndolo en tu corazón, Dios lo hace en favor tuyo. Ahora bien, en vivencia práctica, ¿cómo esto se plasma en nosotros? Escucha esto bien, y esto es bien importante. La fe viene como producto de una relación fiel, basado en una verdad absoluta, que es la cruz del Calvario. Cuando tú y yo caminamos en esa verdad absoluta de la cruz del Calvario, entonces esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se va a ver para que se cumpla en favor tuyo lo que tú creíste en tu corazón y lo pronunciaste con tu boca. Por eso la palabra en Romanos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Por eso nosotros tenemos que, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, de una pandemia, de un desastre económico, de tantas enfermedades, de problemas que pueden aturdirnos si ponemos nuestra mirada en el mundo, es oportunidad de no poner esa mirada en las cosas de este mundo. Todo lo contrario, de poner la mirada en Cristo Jesús, para que la obra culminada de Cristo se cumpla en nosotros y en la gente que está con nosotros, que hemos creído. Ahora bien, cuando nos cimentamos en esto que estamos viviendo y creemos en el todopoderoso Cristo, entonces vamos a ver cómo podemos a través de la fe vencer ese obstáculo. Y usted va a decir, pero es que, ¿cómo que eso de la fe? Es que no entiendo. Mire, es sencillo. La fe no niega la existencia real de lo que estamos viviendo. Yo quiero que tomes conciencia de esto. Pero la fe hace que lo que tú estás viendo externamente sobre el mundo cambie del lugar de tu prioridad en tu mente y pones la fe primero, en primer lugar, en tu mente. Cuando tú pones la fe primero en tu mente, aquello secundario toma un segundo lugar. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que lo que tú pronunciaste primero creyéndolo en fe, va a ocurrir porque Dios ocupa el primer lugar en tu corazón y en tu mente, y entonces has puesto en lugar de la batalla al frente del que nunca ha sufrido una derrota, del que siempre tiene victoria, del que siempre tiene paz, gozo y eterna salvación. Cuando ponemos a Cristo en nuestra mente en el primer lugar, secundariamente todas las cosas que el mundo te quiere poner desaparecen.
¿Por qué? Porque Dios entonces puede pelear la batalla por ti. ¿Y qué va a pasar? Que el que pusiste en primer lugar se llama Dios, porque has creído que venció el imperio de la muerte y venció toda circunstancia que nos era contraria. Vivimos en la victoria de Cristo. Y esa es nuestra fe, que Él ha vencido al mundo. Y juntamente con Él estamos nosotros que hemos creído su palabra. Es importante que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar para que Él pueda dar la batalla por nosotros al frente. Quiere decir que cuando nosotros entendemos esto, puede dar lugar a que se cumpla lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 9 del versículo 11, que nos dice claramente, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, hermano. Afirma el Señor esto en su palabra, planes de bienestar y nunca de calamidad. Fíjate que son planes de bienestar y nunca de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Futuro y esperanza. ¿Y quiénes son los que van a recibir ese futuro y esperanza? Somos tú y yo, hermano. No es momento para que nos llenemos de ansiedad, de miedo y angustia, sino es momento de que miremos la cruz, y esa cruz, conociendo lo que realmente significa para nosotros, nos va a otorgar la paz, la autoridad y el poder para vivir en la bendición que Él quiere que vivamos. Es importante por esto es importante, muy importante, hermano, que usted conozca la deidad de Cristo y la perfección del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos que reconocer de base, de entrada, que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Jesús su Hijo trabajan juntamente contigo y conmigo para reconciliarnos y recuperar lo que se había perdido, que fue entregado por el primer Adán. Por eso nosotros tenemos que reconocer que todo aquello que pedimos lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, porque adquirió un nombre que es sobre todo nombre y fue otorgado por Dios. Eso de estar pidiendo de otra manera que no sea Jesús es antibíblico. Y usted no puede pretender llamar las cosas incorrectas para recibir lo correcto. Tiene que llamarlo correctamente para que verdaderamente ocurra correctamente. Hay que reconocer que el Hijo de Dios se despersonalizó. Quiere decir, quitó toda aquella carnalidad que había. Porque Jesús, yo quiero decirte, que fue a la cruz del Calvario siendo todo un hombre, pero también siendo todo Dios. Quiere decir que en Él vivía la deidad completa, pero se despersonalizó. Quiere decir que entregó toda la carnalidad humanística y se convirtió su cuerpo en una persona débil y frágil para buscar depender de Dios y someterse a Dios para cumplir el propósito de la cruz del Calvario. Y ese propósito era para salvar la humanidad. Se refiere a salvarnos a ti y a mí. ¿Y cómo pudo hacer esto? ¿Sabes cómo lo pudo hacer? No quitó la mirada nunca de su Padre. Cada vez que el hombre quita la mirada de Dios, caen las cosas viciadas de este mundo y se está separando de los propósitos de Dios, de su propia bendición que incluye su salvación. Acuérdese y nunca olvide, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros siempre, no a veces, siempre, hermano. Es interesante este relato que les voy a traer, porque le traje esto de manera introductoria, pero quiero que entremos en materia analizando el relato de Juan capítulo 12, versículos 23 al 26. Y quiero decirle que antes de entrar a este relato específicamente es el relato que nos trae Juan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando María lo ungió con una libra de perfume carísimo y lo ungió a sus pies y enjugó los pies del maestro con sus cabellos. ¿Y qué nos está diciendo esto, hermano? Esta unción donde María derrama este perfume caro sobre los pies del maestro y los enjuga, quiere decir que los lava, los estruja, los limpia con el cabello de ella, está poniendo una unción que se refiere a andar
obedeciendo al Padre. Esa unción sobre los pies del Maestro, que es Jesús, su Hijo, era para que Él caminara en obediencia a lo que el Padre le había encomendado hacer. ¿Podrá usted imaginar lo fuerte que fue para Jesús cumplir en obediencia a lo del Padre? Pero, ¿sabes qué? Dios sabía esto y cogió y usó a María, que posiblemente fue la que Él le expulsó 5 demonios, si usted busca los relatos bíblicos. Y esa mujer estuvo dispuesta a cumplir lo que el Padre puso en su corazón y lo ungió en los pies con el firme propósito de que caminara en obediencia a lo que Dios Padre Todopoderoso puso a Jesús en la cruz del Calvario. Y eso lo hizo, ¿para qué? Para que tú y yo recibiéramos la bendición que refleja el morir en la cruz del Calvario por una humanidad caída, una humanidad que vivía en transgresiones, pecados y delitos, cuyas enfermedades nunca habían sido sanadas si no fuera por el Maestro. ¿Qué hizo Jesús? Puso la mirada en el Padre con el firme propósito de que el plan perfecto, que es a favor tuyo y mío, se pudiera cumplir. Esa es la unción que Dios Padre Todopoderoso puso en los pies del Maestro. Y similarmente tenemos que retratarnos en esto, porque nuestros pies tienen que caminar en la búsqueda insaciable del poder de su presencia en todos los días de nuestra vida y muchas veces al día. Esto tiene un propósito y el propósito de esa unción es que caminemos en la búsqueda del Padre, no importa las circunstancias que vivamos, no importa lo que esté aconteciendo, no importa la pandemia, no importan los terremotos, no importa todo tipo de tribulación que pueda ocurrir, porque jamás nunca será como las que van a ocurrir en la gran tribulación. Escuche esto bien y sea certero y entendido en lo que estamos hablando. Vamos al relato para que usted pueda ver de qué estamos hablando. Porque este relato específicamente, hermano, yo quiero decirte que fue Jesús hablándole a sus discípulos. Capítulo 12 de Juan, versículos 23 al 26. Y les leo. Coja su Biblia y márcala, hermano. Es importante que llame a su vecino y diga, mira, espérate, que quiero enterarme de lo que está hablando aquí el pastor. Quiero enterarme de lo que dice la palabra de Dios. Es momento de motivarnos los unos por nosotros. Y ahora que estamos acuartelados en la casa, es quizás el mejor momento para que unánimemente juntos podamos compartir esta enseñanza. Les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el capítulo 12 del versículo 23 de Juan. Dice así. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a leerlo corrido. De cierto os digo que si el grano de trigo, eso somos tú y yo, hermano, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el 25 le dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna les guardará. Y el 26, interesante, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como honró Jesús a su Hijo, también nos honrará a nosotros. Quiero empezar con el versículo 23. El versículo 23 es muy interesante porque hay un énfasis que en el original usted, si lo estudia, se va a dar cuenta que dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quiere decir que ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado y entonces te está diciendo, ahora en este sacrificio que yo voy a hacer, yo me voy a glorificar porque mi Padre me va a glorificar desde los cielos cumpliendo el propósito para lo cual yo estoy viviendo en este día y en esta hora. Hermanos, similarmente estamos usted y yo viviendo en este día y en esta hora. Porque hay un propósito y no es de muerte, es de vida. Y más que allá de la vida es de salvación. Y más allá de salvación es para que Dios se glorifique en medio de la adversidad y tú no carezcas de nada porque hay promesa. Entonces no es momento para estar diciendo, yo quisiera que esto pasara y se acabara, sino es momento de enfrentar una realidad, porque estas circunstancias nefastas que estamos viviendo tienen un propósito de bendición y de salvación, tienen un propósito de bendecir nuestras vidas. Y tenemos que aprovechar este tiempo que estamos reunidos en la casa para buscar ese propósito, que es la llenura del Espíritu Santo, que es la guianza de Dios para nuestra vida.
Quiere decir que hay un propósito deliberado y que esa humanidad que está ocurriendo en nosotros sea destruida. Esa humanidad sea quitada. Esa humanidad sea echada a un lado. Porque Jesús deshizo esa humanidad. Deshizo esa humanidad ¿para qué? Para que pudiera triunfar en victoria lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante que cuando usted somete la humanidad a esta textura, el Espíritu va a tomar dominio. Mire lo que Jesús hizo en Getsemaní antes de ser crucificado. ¿Y cómo pudo decir estas palabras? Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, te está diciendo claramente, Señor, ayúdame a cumplir esta voluntad, si es la que tú quieres, que yo muera en la cruz del Calvario. O sea que ahí nos deja ver que había una parte humanística, pero se sometió en obediencia a la parte espiritual que había en él. Quiere decir que el Espíritu Santo, que es el brazo ejecutor de Dios, estaba con el Maestro como está contigo en medio de la adversidad. Y si es así, y sabemos que fue así, tú debes empoderarte hoy para que entiendas que tú tienes el poder y la autoridad para vencer con gozo, no con susto ni con miedo, sino con gozo, sabiendo que la victoria te fue concedida. Porque si Él te llamó a ti para que vivieras en el Espíritu, es porque te otorgó la bendición, no solamente de salvación, sino para vivir en autoridad y poder. Y fíjate el versículo 24, que es interesante, dice, de cierto os digo. Cuando usted busca el original, de cierto os digo, te está dando una afirmación. Y usted busca el griego y habla de que hay una afirmación necesaria, enfática. Quiere decir que cuando usted ve esta primicia, donde hace una afirmación de esta nomenclatura espiritual, de mandato, te está diciendo, no pases por alto, no omitas en tu vida esto. Y sigue diciendo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¡Wow! ¿Y por qué Él dice no pase por alto esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando pasamos por alto esto, entonces el propósito y destino por el cual Jesús vino al rescate de nosotros en la cruz del Calvario, no lo vemos. No lo vemos. Y por eso muchos pueblos se llenan de ansiedad, de miedo y de angustia y de depresiones. ¿Por qué? Porque no ha visto lo que Jesús realmente hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando nosotros entronamos este conocimiento, cuando nosotros entendemos realmente lo que esto significa, entonces permitimos que Dios en medio de cualquier circunstancia trabaje con nosotros. Fíjese que nos está hablando que el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué está diciendo? Que la humanidad que opera en nosotros tiene que morir para que el grano de trigo tiene que ser entregado y morir en la tierra en que vivimos. Usted tiene que dejar enterrado el intelecto, tiene que dejar enterrado el orgullo, tiene que dejar enterrado toda aquella humanidad que le impide buscar el plano espiritual profundo que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Hay que trabajar con el alma nuestra, hermano. Por eso la iglesia todos los martes está hablando de las puertas del alma, porque nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y fíjese que dice claramente, no cae en tierra, cae y queda solo. Es necesario que permitamos que Dios trabaje con nosotros. Y sigue diciendo claramente, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, si nosotros enterramos la parte carnal y permitimos que la parte espiritual tome dominio, entonces llevaremos mucho fruto. ¿Y sabes por qué vamos a llevar mucho fruto? Porque Jesús hizo lo mismo en la cruz del Calvario. Y el fruto del poder de la resurrección ocurrió porque Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Eso no significa que usted va a estar muriendo en la cruz del Calvario y va a ser sacrificado su cuerpo y crucificado. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que almáticamente tenemos que morir al yo y la soberbia, al orgullo y el intelecto. Eso es lo que nos está hablando aquí. La soberbia, acuérdese que la soberbia en el hombre, mi hermano, es la entrada al fracaso
entiéndalo. Es la sala de espera de la vergüenza, hermano. Y es el palco para la caída que el enemigo tiene para los creyentes. No seas soberbio, no seas orgulloso, no permita que esas cosas te separen de Dios. Jesús estuvo dispuesto a morir a toda carnalidad. ¿Y qué pasó? Lo pudo hacer, y quiero entrar en este detalle antes de seguir, lo pudo hacer porque se despojó de todo aquello que era poder. Él era rey, amo y dueño, Señor de este mundo. Se despojó de la autoridad, pero ¿sabes qué? Lo hizo para poder tomar forma de siervo. Al poder tomar forma de siervo, entonces pudo cumplir el propósito de Dios. Es necesario que nuestro carácter sea humilde y manso, porque esto es lo que va a traer frutos de bendición suprema para ti y para mí. Nosotros tenemos esto porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y esos frutos de bendición vienen a nosotros como parte de la herencia inmarcesible de los santos que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y es importante que usted esté dispuesto a hacerlo. Así que esto nos enseña a morir en la carne para que produzca en nosotros una vida espiritual, no solamente de salvación, sino de paz y de gozo y de toda bendición. Como le dije ahorita en Jeremías 29:11. Es necesario morir al intelecto para vivir en el espíritu. El versículo 25 dice claramente, y lo quiero leer: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Qué interesante que el que ame su vida a sí mismo no va a poder vivir la realización del plan perfecto que Dios tiene para la vida de uno. Y usted se pregunta, ¿y por qué entonces la gente sigue con la soberbia, con el orgullo, con el yo soy el que sé, yo soy el que hago? ¿Por qué siguen eso? Yo quiero decirte que eso es un engaño de mentira que Satanás ha puesto. Seamos humildes, seamos sensatos. Yo siempre tengo un adagio para el pueblo: por cuanto más sé, sé que no sé nada. Hermano, usted tiene que atesorar esto y ponerse eso entre ceja y ceja, entre cuero y la carne, como decía mi abuela, para que usted nunca se olvide de mantenerse en mansedumbre y en humildad de corazón. Acuérdese que hay una promesa en Jeremías 29:11 que nos dice claramente, y lo dice el Señor: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y nunca de calamidad. Y si está diciendo nunca de calamidad, ¿por qué tenemos miedo en la prueba que estamos enfrentando con esta pandemia? Y después te sigue diciendo: a fin de darnos futuro y esperanza. Futuro y esperanza. Entonces, si usted analiza bien estas promesas, como lo hizo Jesús, mirando al Padre, usted sabe que lo que estamos pasando, si lo pasamos con la pruebita, el futuro de bendición nos espera glorioso. Es momento de levantarnos en la fe. Es momento de reivindicarnos y decir: pero espérate, que el que me llamó venció el imperio de la muerte. El que me llamó está conmigo. Y tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces yo me apropio de esa palabra, porque la recibes por revelación, y entonces esa revelación en tu ser interior te empodera de la autoridad. Y entonces la parte humanística que te llena de preocupaciones, de miedo, de ansiedad, de depresiones, es quitada. ¿Por qué? Porque has puesto a Jesús en primer lugar, y al poner a Jesús en primer lugar, automáticamente el primer lugar que ocupaba las ansiedades, las preocupaciones, los miedos, las ansiedades, las angustias, se va de tu vida. Porque el que ocupa el primer lugar es Cristo, y Él pelea la buena batalla por ti. Acuérdate que Jesús tuvo que despersonalizarse, o sea que se vació a sí mismo estando en un cuerpo similar al de nosotros, para enseñarnos que en su debilidad humana, entonces era fortalecido por el Padre, porque nunca quitó la visión del Padre. Y pudo así obedecer
y vencer. Y gracias, porque al vencer Él, nosotros vencimos juntamente con Él. Y es interesante porque el pueblo de Dios se está llevando muy por las noticias, muy dado a entrar al internet y recibir noticias 24/7 del coronavirus, noticias 24/7 de la caída de la bolsa de valores, noticias 24/7 de que no podemos pagar los préstamos, que va a haber arreglos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso te llena de ansiedad. ¿Sabes qué? El que hace la provisión de todo es Cristo. Por eso tú no puedes estar viciado escuchando el internet y saturándote de la angustia que representa esto. Te quiero decir algo. Los medios noticiosos viven de producir emociones nefastas, de angustia, de miedo, porque ahí es que ellos mantienen el foco de tu mirada para venderte lo que ellos te quieran vender. Nuestro foco y nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Nuestro foco y nuestra mirada tiene que estar en la oración. Nuestro foco y nuestra mirada tiene que estar en la revelación. Nuestro foco y nuestra mirada está en aquel que tiene el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Porque ¿sabes qué? Para todo lo que ha de ocurrir, Dios tiene una salida para nuestra vida. Y es momento de que tú y yo nos empoderemos de esto. ¿Para qué? Para que podamos echar hacia adelante la obra redentora del Cordero Inmolado. Acuérdate que su muerte produjo vida en nosotros. Y es momento de que esta prueba actual que estamos pasando nos enfoquemos en Cristo y lo que Él quiere hacer. ¿Sabes lo que Él quiere hacer? Yo no puedo anticipar y decírtelo. Que te empoderes de autoridad y poder para que venzas todo obstáculo en tu vida. Y ¿sabes qué? La matemática de Dios no es la misma matemática del hombre. Con menos vas a hacer más. Y con menos esfuerzo capitalizarás mucho más. Porque Dios de toda creación está empoderado en tu vida cuando tú abres la puerta a Cristo. Y entonces, no importa las circunstancias y lo que digan, tú vas a tener éxito pleno y de ningún bien vas a carecer. Así que vivamos en Cristo Jesús en el poder del vencimiento, el poder del vencer, el poder de romper toda obra de maldad reside en la resurrección de Cristo. Tú sabes que como iglesia neotestamentaria, tú y yo vivimos en el poder de la resurrección. Por lo tanto, significa que tenemos una nueva vida en Cristo de poder y autoridad para vencer todo tipo de obstáculos. Es momento de que nos levantemos en poder y autoridad creyendo la obra redentora del Cordero. Cuando tú vienes a Cristo, escucha bien, cuando tú vienes a Cristo, Él te ve como una obra terminada, perfecta en Él. Él no te ve con ansiedades, miedos, angustias, temores, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Él te ve empoderado de poder y autoridad como la imagen creadora que Él hizo perfecta antes de que el primer Adán entregara el cuerpo al pecado. Quiere decir que cuando tú vienes a Cristo, todas aquellas cosas que estabas viviendo antes de venir a Cristo, tienes tú que propiamente y voluntariamente desecharlas y sustituirlas por la verdad de un evangelio vivo de paz, de gozo, de salvación, de autoridad. Para que vivas ¿qué? La vida abundante por lo cual Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él le dijo a Abraham claramente, escoge entre vida y muerte, entre abundancia y escasez. Y Abraham, sin tener el conocimiento de un Cristo, estuvo dispuesto a obedecerle. Por eso es el Padre de nuestra fe. ¿Tienes tú la fe suficiente para creer esta palabra y empoderarte en autoridad y poder? Lo pongo sobre la mesa, en tu alma, para que te empoderes como yo ya lo estoy haciendo. Y la iglesia de Cristo Jesús así lo está haciendo también. Quiero entrar al versículo de Colosenses 3, del 1 al 2. Y Colosenses es un libro muy interesante, es un libro de poder y autoridad. Y mira el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses, para que usted lo busque en su Biblia. Y el versículo 2 es lo que estaremos hablando. Y mire lo que yo le estoy hablando. El versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el 2 dice, poned la mirada o la mira, como usted lo quiera tener en su traducción, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y quiero volver al capítulo 1, porque es interesante que usted pueda visualizar lo que está aquí.
Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. Está sentado a la diestra. O sea que si hemos resucitado y la iglesia neotestamentaria está en el poder de la resurrección, que es la época que estamos viviendo, significa que usted ha nacido de nuevo, que usted tiene una nueva vida que permite ver entonces que las situaciones y los problemas y todo el entorno tuyo se ha visto desde la perspectiva de Dios. Tus sentidos serán llenos del Espíritu de Dios y podrás entonces, escucha esto bien, ver con los ojos de Dios, pensar con la mente de Dios, escuchar con los oídos de Dios y actuar bajo la voluntad del Padre. ¿Y qué va a pasar? Que esto te va a dar un conocimiento anticipado de las cosas que han de venir. ¿Y esto qué va a producir en ti? Fe para creer que la palabra de Dios se cumplirá tal y como está escrita y está escrita en favor nuestro. Quiere decir que usted va a delegar esa fe en el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando usted está leyendo esto, dice en el autor y el consumador de tu fe. Vas a entender entonces claramente que las pruebas tienen un propósito de incrementar tu fe para consumirla en bendición tuya. ¿Y quién es el autor de esto? Cristo Jesús, el que te llamó a ti y a mí. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Así que cuando analizamos esto, vemos que nuestra fe tiene que estar cimentada en la verdad de lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces se abren nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente cambia a la mentalidad de Cristo. Y entonces podemos obedecer la voluntad del Padre sin miedo, sin tener ninguna angustia. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que hay un propósito, de que cuando venga cada evento, cada terremoto, actos terroristas, bioterrorismo, como usted lo quiera llamar, inundaciones, plagas, todo el acontecer climatológico que asusta al mundo, la caída de bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un propósito de bendición. Y el propósito de bendición lo vamos a poder ver cuando nuestro foco y nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Quiere decir que cuando entendemos esto claramente, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano sobre nosotros y ninguna adversidad podrá afectar nuestras emociones. Por el contrario, la adversidad producirá en nosotros un carácter de madurez, de templanza, de paz, de gozo, que dará fruto apacible de justicia. Y esos frutos, ese fruto específicamente, como dice la palabra, está en nosotros, produciéndose por causa de la madurez en la fe que hemos tenido. Hemos tenido maduros en el carácter, por lo tanto la fe es incrementada y el fruto del Espíritu aflorará en nosotros en el hablar, en el hacer, el pensar, sentir y en la coidonía con nuestros hermanos. Estos tipos de adversidad que están pasando en el mundo entero, es necesario que la enfoquemos a la luz de la cruz del Calvario, porque esa es nuestra fe que ha vencido al mundo. Entienda bien que estamos en la mejor posición que cualquiera puede desear tener para vencer todo obstáculo. Tus sentidos y tu mente están sellados por el Espíritu Santo, de tal manera que al ser sellado nuestra mente es la mente de Cristo. La gente le va a decir que esto es una locura para aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe que esto es poder para salvación y vida eterna, poder y autoridad sobre la faz de la tierra, y que podamos brillar en medio de la oscuridad que hay sobre este mundo. Y el versículo 2 es interesante porque el versículo 2 te dice, poned la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir que usted no se enfoque con las cosas que están ocurriendo alrededor, externas a ti. Enfócate en lo que Cristo ha puesto en tu alma para vencer todo obstáculo. Porque cuando miramos al cielo, entonces tenemos la capacidad de poder mirar las cosas que han de acontecer antes que acontezcan. Y usted va a decir, pastor, ¿pero cómo es eso? Le voy a explicar. Cuando usted ora en el Espíritu, las cosas que Dios va a revelar que ya están ocurriendo en el cielo son exactamente las que van a ocurrir en la tierra.
Entonces Dios anticipadamente nos está diciendo, mira, esto es lo que va a ocurrir. Y para que te prepares, esto es lo que tienes que hacer. Sabemos que esta iglesia Dios le habla, gracias al Señor, y Dios nos habla anticipadamente de las cosas que han de venir. ¿Cuál es el propósito? Que nos preparemos, no para que vivamos con miedo. Los creyentes estamos incluidos, oiga esto bien, estamos incluidos en el plan perfecto de Dios. Y el plan que Dios tiene para nosotros es el plan de bendición. Aunque usted vea la adversidad, aunque usted vea la oscuridad que está ocurriendo en el mundo, la negrura de los hechos, la maldad que está ocurriendo, no tenga miedo. Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, como dice en Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, son planes de bien. Jamás, nunca de mal ni de calamidad. Y dice, si hay esa promesa, ¿por qué estamos llenos de angustia? ¿Miedo a qué? Miedo que lo tenga el diablo. Tú y yo estamos empoderados de autoridad y de poder. Y estamos mirando las cosas de arriba. Estamos buscando lo que Dios quiere darnos. Mire, el Salmo 91, el que habita bajo el manto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Búsquelo en su Biblia, lea cada versículo y usted se va a dar cuenta que Dios tiene unas promesas tan poderosas en nosotros que no hay necesidad de llenarnos de miedo, de angustia y vivir en desasosiego, no, de ninguna manera. Todo lo contrario, cuando las cosas están empeorando allá afuera, es cuando mejor están para nosotros. Y usted va a decir, wow, pero no, es que es así. Porque entonces Dios quiere glorificarse en medio de la adversidad para que tú brilles en poder y autoridad y tú vivas con paz de gozo y que ningún bien carezcas en tu vida. Hay propósito, hermano, de Dios. Por eso hay que seguir buscando las cosas de arriba. Y hay unas promesas que ninguna plaga tocará tu morada, hermano. ¿Miedo a qué? Ahora, que quede entendido, para que esta palabra se cumpla en tu vida, tú tienes que vivir en obediencia a la palabra. No es que vas a decir ahora, bueno, Dios me va a cubrir, yo me voy para Plaza de las Américas, yo me voy a meter a los supermercados, yo me voy a meter a la fila de los bancos, porque aquí no pasó nada, no me voy a poner la mascarilla, no voy a usar los guantes, no me importa la higiene porque Dios me va a cubrir. Eso es desobediencia. Así no funciona Dios. Dios está en la obediencia a la palabra. La palabra nos llama a que seamos obedientes y que seamos obedientes a los que están en poder de autoridad en los gobiernos. En eminencia, usa la palabra, la Biblia dice eminencia. Quiere decir que también sigamos las leyes establecidas por el hombre. ¿Para qué? Para que podamos ser bendecidos y orar los unos por los otros, incluyendo, oremos por los gobernantes, para que tomen decisiones correctas. Por eso el culto del jueves pasado, que estábamos intercediendo, incluimos al mundo entero. Y es importante que usted día a día también lo incluya en sus oraciones. La pregunta importante en esta mañana es, ¿está usted ansioso, lleno de miedo, deprimido? Yo quiero decirte que hay una alternativa y la alternativa está a los pies de la cruz. Es momento de que usted aplique la palabra creyéndola en plena certidumbre de fe, en una fe activa, para que el Espíritu Santo tome lugar en su vida y entonces usted pueda decir, como dice Jesús, venid los cansados a mí, trabajados a mí, que yo os haré descansar. Y ese descanso no es que usted se va a quedar durmiendo, no es que se va a quedar en su casa sin hacer nada. En estos momentos tenemos que quedar en nuestra casa, pero entonces tenemos que activarnos en el Espíritu de Dios a través de la palabra para hacer el cumplimiento de la palabra real en nuestra vida. La otra pregunta que yo te quiero hacer es, ¿estás perseverando en tu relación con Dios? Es importante. ¿Estás orando y buscando el rostro de Dios? ¿Estás conversando con Él? ¿Estás poniéndole las cargas a Él y haciendo lo que Él te ordena hacer? La tercera pregunta, y no menos importante, ¿ocupa Dios el primer lugar de tu vida? Muy importante. Si tú lo pones a Él primero, Él ganará la batalla porque está al frente de la batalla. Y tú recibirás la bendición de la derrota que Él le va a hacer a los enemigos que atentan contra ti. Porque Dios jamás nunca será burlado. Dios es perfecto y lo conoce todo. Otra pregunta interesante e importante. ¿Sacas tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Apartas tiempo aún ahora que estás encerrado? En lugar de oír otras cosas y leer otros libros que te parecen interesantes, ¿estás sacando tiempo para escuchar la voz de Dios?
Sí, porque tú y yo somos hacedores de toda obra de bienaventuranza, pero escuchar la voz de Dios es parte de que las bienaventuranzas que están escritas, que son bendiciones y promesas para nuestra vida, vengan a residir sobre nosotros. Estamos escuchando la voz de Dios, estamos sacando tiempo a solas con Dios. Y una pregunta muy importante que les quiero hacer. ¿Siente usted que es salvo? Que si Cristo viniera por su pueblo hoy, ¿usted sabe que está salvo? Es una pregunta muy importante. Si usted siente que no es así, porque no está listo para partir a la eternidad, yo quiero orar por ti. Y todas estas circunstancias que hemos descrito en forma de cuestionamiento, presénteselas al Señor. Si hay alguna que está operando en usted, este es momento de presentárselas, porque yo quiero orar. Primero, para que usted reciba el Espíritu Santo. Y segundo, para que usted pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y que toda esa obra de maldad que ha operado en tu vida, todas esas emociones que no te permiten dormir en paz y tranquilidad, todas estas áreas que producen angustia en tu vida, desasosiego, porque no sabes qué va a ocurrir, este es el momento de entregárselas a Él y poner a Cristo en primer lugar en nuestra mente para que los segundos problemas que vienen sean deshechos por el poder de Dios. Esos problemas tienen que ocupar el tercer y cuarto lugar de nuestra vida, porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se deshace. Sé que usted va a decir contra, pero qué fuerte está eso. No, eso se puede y se hace. Como decía un gran político puertorriqueño, si se puede y se debe, no hay razón para que no se haga. Y usted va a decir que esto es un adagio pueblerino. Sí lo es. Y lo estoy poniendo con todo el propósito de que hablemos en arroz y habichuela y usted se empodere de esta bendición para su vida y cambie para bienestar y bendición, cumpliendo la palabra de Dios. Así que si usted entendió esto y usted quiere recibir el Espíritu Santo, sencillamente levante su mano ahí donde quiera que está y repita esta oración en voz alta, hermano. Esto no es para llevarlo mentalmente en oración, sino declararlo en voz alta, porque las tinieblas tienen que escuchar la confesión de pacto que usted está haciendo delante de Dios. Y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, deje su mano levantada porque voy a orar por usted. Señor, tus hijos han recibido tu palabra. La han dado por sentada como un hecho real y te pido en el nombre de Jesús que tú toques su vida. Yo ato y reprendo y corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. El hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que ellos reciben a Jesucristo como su fiel, único y exclusivo Salvador. Y como tal recibirán la bendición que tú ganaste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted recibió esto, llénese de la palabra, busque el rostro de Dios y empiece a leer el libro de Juan. Cuando nos podamos reunir, estaremos ubicados y estamos ya en la calle Carazo 146 en el pueblo de Gobernador, Puerto Rico. El martes continuamos hablando de las puertas del alma, que son las 12 puertas de Jerusalén. Así que sigue en sintonía y cualquier duda que usted tenga puede escribirnos, con mucho gusto vía internet le estaremos respondiendo. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén.